Elvio. Me llamo David, soy de la provincia de Entre Ríos. Lo que les voy a contar ocurrió ya hace unas cuantas décadas y tuvo como protagonista a mi padre, llamado Rubén. Por ese entonces, él era muy joven y se mantenía haciendo trabajos ocasionales, ya que no poseía un trabajo fijo. Sin embargo, al enterarse de que mi madre estaba embarazada, se vio en la situación de conseguir un puesto estable. Uno de esos días en los que revisaba la sección de clasificados del diario local, vio un anuncio que se buscaba un sereno para el cementerio de la ciudad. Mientras que la mayoría de las personas rechazarían la idea de trabajar en un cementerio, mi padre necesitaba obtener dinero para afrontar los gastos que implican formar una familia y la llegada de un recién nacido. Se presentó en el lugar y luego de los pormenores administrativos consiguió el trabajo. Fue allí que conoció a Juan. Él era otro guardia del lugar, a quien puedo decir que pude llegar a conocer, pues Juan siguió siendo muy amigo de mi papá luego de jubilarse. Él era una persona muy cálida, pero con muchos traumas con respecto a lo paranormal, ya que ni siquiera se podía ver una película de terror delante de él, porque cambiaba su actitud. Volviendo a lo que importa, cuando apenas se conocieron, Juan le deseó suerte a mi padre y le dio unas indicaciones. No toques nada de lo que consideres raro. Y de noche, Elvio sale a caminar y a pasear. No le digas nada. No hables con él. Él es de la zona. Mi papá, obviamente, tomó con pinzas ese consejo. ¿Ustedes se imaginan a un anciano paseando de madrugada, solo por el cementerio? Sin embargo, la primera noche sucedió eso, en uno de los recorridos que se debían hacer para controlar que no haya vandalismo. Se cruzó y saludó a un viejito que se le presentó como Elvio. Y antes de marcharse, le preguntó si no había visto a su mascota. Mi padre le respondió que no y aquel hombre se retiró. Pero esto le pareció raro, ya que Juan nunca le había dicho si este anciano andaba solo o con alguien. Esa rutina de un encuentro casual y de saludarlo se repitió de forma constante durante la semana. Luego de un mes, este anciano, cada vez que salía a pasear, iba acompañado de un perro, o lo que parecía serlo. Al principio a mi padre no le molestaba la presencia de ambos, ya que de alguna forma se sentía acompañado. Luego de unos días, este anciano le comentó a mi padre que sus paseos nocturnos se debían a que ahí estaban enterrados su esposa y su hijo, y que el animal que lo acompañaba era la mascota de la familia. Pero pronto todo cambió, a partir del momento en el que este animal comenzó a dejar desechos sobre las lápidas. Fue entonces que mi padre le pidió a este anciano en reiteradas ocasiones que controlara a su mascota o, caso contrario, que lo llevara a pasear a otro lado. En una de esas veces que hacían el recambio de turno, mi padre, algo cansado, habló con Juan sobre la situación de este perro. Pero Juan lo interrumpió de forma abrupta para recriminarle por no haber hecho caso a su consejo de no hablar con Elvio. Fue tanto su enojo que no se hablaron casi por un mes. Luego de eso, pasaron varias semanas sin que mi papá viera a este anciano. Hasta que en una de esas largas y frías madrugadas, apareció nuevamente Elvio. Pero esta vez con un semblante de enojo y sin mediar palabras, en tono severo, dijo a mi padre que no dejaría de visitar a su familia. Mi padre terminó por aceptar sus paseos nocturnos con la condición de que en una de esas noches lo visitara en su casilla para acompañarlo y charlar. Si bien esto nunca sucedió, lo que sí sucedió fue que siguió pasando la rutina de cruzarse a Elvio y a su perro. Aquí quiero hacer una aclaración. La mascota de este anciano, cada vez que mi padre se acercaba a él, ésta se alejaba, así que nunca pudo tenerlo de frente. Además, mi padre jura que, más de una vez, vio a este viejo hablando como si le contestara a alguien o a algo. Con el correr de las noches, la situación empeoró gravemente.
Se escuchaban ruidos por toda la garita, como golpes y rasguños. Fue en ese tiempo que mi padre retomó el contacto con Juan, y éste, al enterarse de la situación, le recomendó que rezara todas las noches. Sin embargo, los rezos parecían provocar que estos sucesos empeoraran, hasta el punto de que a mi padre le aparecieron moretones de golpes. Mi mamá pensó que le estaba siendo infiel. Obviamente, al vivir estas situaciones, él le suplicó a Juan un poco de ayuda, y este le confesó lo siguiente: «Mira, Rubén, lo peor que pudiste hacer es haber invitado a Elvio a tu casilla y querer mantener contacto con él. Esa es la causa de tus problemas. Elvio era un viejo gaucho, de buen pasar económico, tenía campos y chacras, pero él tenía un vicio enorme por los juegos de azar, y al final lo perdió todo. Desesperado, se dice que visitó a la curandera de la zona y que lograron hacer contacto con el diablo, y que éste le prometió que no iba a perder nada de sus bienes, pero que a cambio quería la vida de su mujer y de su hijo, y él aceptó. Después, mágicamente, fue bendecido por una herencia de unos parientes lejanos, aunque luego de unos meses terminó muriendo en un accidente junto con toda su familia». Mi padre se quedó helado, porque todo ese tiempo estuvo hablando con un muerto. Pero la cosa no se quedó ahí, porque Juan le terminó de contar la parte más aterradora de la historia. La mascota que acompañaba a Elvio no era un perro como mi padre pensaba, sino que era una cabra. Era el mismo demonio, custodiando el alma de Elvio. Ahora entendía la razón de por qué este animal, cada vez que él se acercaba a este anciano, este se perdía en medio de los mausoleos y tumbas. Tras saber esto, y por insistencia de mi madre, él renunció al día siguiente. Sin embargo, él siguió siendo amigo de Juan, y hubo muchas noches de conversaciones entre mi papá y él. Allí contaban todo tipo de anécdotas sobre aquel cementerio, desde adolescentes vándalos hasta trabajos de magia negra. Sin embargo, esta historia que comparto fue la única que mi papá me contó. Nunca silbes al pasar por un cementerio. En una oportunidad, mi tío, hermano mayor de mi padre, nos contó una historia. Nosotros vivíamos cerca de la ruta 38 llegando a Famayá, y resulta que una vez, hace muchos años atrás, cuando mi tío era muy joven y mi papá apenas un niño, ocurrió esto que les voy a contar. Mi tío venía de la casa de un amigo suyo, y era bastante tarde, aproximadamente las 2 de la mañana. Él caminaba solo. Por aquellos años, esas zonas eran bastante despobladas y muy oscuras. De cualquier manera, él estaba acostumbrado a caminar por allí, porque conocía el lugar y conocía a la poca gente que había en aquellos sitios. En un momento se dio cuenta que estaba a punto de pasar por el cementerio. Sin embargo, él cruzó con total tranquilidad. Pero en un instante sintió algo extraño, que hizo que lo inundara el miedo. Por este motivo, él comenzó a silbar, pensando en distraerse y para no escuchar nada más. Pero en lo que iba pasando por ahí, escuchó que alguien le silbó. Él se dio vuelta porque pensó que tal vez alguien le estaba llamando, alguien que iba a cruzar por el mismo lugar, pero no vio absolutamente nada. Él siguió silbando, y cuenta que cuando comenzó a escuchar aquel silbido, lo escuchaba cada vez más cerca y más fuerte. Él miraba asustado para todos los lados, pero no veía a nadie. Pero por momentos, veía la silueta de una persona que caminaba en la entrada al cementerio. Se asustó mucho y comenzó a caminar más rápido, pero seguía escuchando aquel silbido.
en el momento en el que él cruzaba justo en dirección a la entrada. Cuenta que el silbido fue tan fuerte que comenzaron a dolerle los oídos. Él, desesperado y asustado, comenzó a correr y a correr sin saber qué hacer, y tenía la impresión de que alguien venía muy cerca detrás de él. Incluso sentía los pasos, pero cuando se daba vuelta no veía a nadie. Pero por momentos sentía que ese algo ya lo agarraba. Él corrió desesperadamente por un par de cuadras y por fin dejó de escuchar aquel silbido. Se quedó mirando para todos lados, pero no veía absolutamente a nadie. Pero cuenta que le quedaron doliendo los oídos por lo fuerte del sonido y que por muchas horas, hasta el día siguiente, le quedó ese silbido en el oído. La sensación del miedo lo acompañó hasta poder llegar a su casa. Desde ese entonces, cada vez que cruzaba por el cementerio, ya no lo hacía solo, ni tampoco a altas horas. Si escuchas algo, no voltees. Me llamo David, soy de Monterrey y quiero compartir esta historia. Vivo en Nuevo León, México. Soy una persona a la cual le atrae lo paranormal, aunque casi no he visto fantasmas. Yo crecí en el seno de una familia cristiana, pero nunca me sentí aceptado del todo. Así que comencé a leer libros que hablaban de demonología y religiones del mundo, pero aquello no bastó para llenar mis ansias de lo paranormal. Pasó el tiempo y decidí olvidar todo aquello. Me fui a vivir solo, y en ese momento conocí a un amigo de mi misma edad, y con el que me juntaba cada fin de semana para tomar cerveza y desvelarnos. Mientras tanto, él me contaba historias de apariciones y de brujas, hasta algunas historias que él mismo había vivido. Pero yo siempre me quedaba con la intriga y con las ganas de vivir algo sobrenatural. Una noche quedamos en ir a la casa de una amiga para pasar el rato. Habíamos comprado algunas bebidas. Ella no estaba en su casa de día, por eso nosotros nos juntamos en la casa de mi amigo. Fue ahí cuando él me dijo para que fuéramos hasta la casa de otro amigo que teníamos en común y que vivía en otra colonia. Pero para llegar hasta esa colonia había que caminar hasta una avenida y luego caminar hacia arriba, ya que donde vivía nuestro amigo era un cerro. Teníamos que ir caminando. A mí no me gustó esa idea, pero igual lo acompañé. Él me dijo que cortaríamos camino y que íbamos a caminar menos si íbamos por un atajo que él conocía. Entonces, empezamos a caminar con rumbo hacia el cementerio. Al llegar allí, yo miré y vi que había una parte de la pared que estaba caída y que había como un camino para entrar allí. Yo, más que asustado, estaba emocionado con adrenalina porque ya era de noche. Nos metimos al cementerio y comenzamos a caminar. Para esto yo había prendido un cigarro para calmarme los nervios. Pero cuando entramos al cementerio, mi amigo empezó a correr. Fue algo extraño, porque en ese momento sentí como una brisa muy fría, y al contarle esto que sentía mi amigo, él me dio una advertencia. Si escuchas algún ruido o algo, no voltees. Por aquí vamos a cortar la distancia y nos vamos a ahorrar unos 30 minutos de caminata. La cuestión es que caminamos cerca de 20 metros entre las tumbas, y cuando pasábamos por ahí, de entre las malezas y el monte, se escuchó como un chisteo. Yo quería voltear, pero mi amigo me volvió a advertir. No te des vuelta, no te des vuelta. Nuevamente escuché el chistido otra vez. Y luego de eso, él me dijo, si te lleva no es mi culpa, camina y no mires para atrás. Caminamos, y tras esquivar varias tumbas salimos del cementerio. Yo le quería preguntar a mi amigo qué era lo que me llevaría si volteaba, pero él también estaba nervioso, así que no le pregunté nada, y llegamos a la casa del otro amigo. Estuvimos un rato con él, y de pronto
recibí la llamada de mi amiga para que fuéramos a su casa. Y de nuevo, teníamos que volver a pasar por el cementerio. Pero ahora ya eran como las 12:15 de la noche. Yo a esa altura estaba mucho más nervioso todavía. Volvimos por ahí. Atravesamos el panteón, pero ahora no escuchamos nada. Cuando íbamos saliendo del lugar, de repente entró un señor que solo dijo: «Buenas noches». Y yo le contesté al saludo. Pero cuando se me ocurrió voltear, ya no lo vi más por ningún lado. Entonces le pregunté a mi amigo: «¿Y el señor?». Y él me dijo: «¿Cuál señor?». «El que pasó ahorita, el que saludó». «Yo no vi nada. Se me hace que lo imaginaste, o que ya estás borracho». Yo no quise discutir más con él, pero me quedé pensando en qué había sido aquello que vi. Cuando llegamos a la casa de mi amiga, nos tomamos unas cervezas, y ellos me preguntaron si me sentía bien. Y yo les conté lo que me pasó, y les expliqué lo que vi. Entonces mi amiga me dijo que su mamá me iba a barrer o a limpiar para que se me pasara el susto, porque si no, uno vive con ese peso en el alma, y es más propenso a tener visiones de ese tipo. Yo no quería creer, pero accedí. Pero a los pocos días caí enfermo con mucha fiebre, y aquella señora fue a visitarme para ver cómo estaba. Luego me puso un rosario e hizo una oración, y al día siguiente me desperté como si nada me hubiera pasado. Pero, por supuesto, que luego de eso decidí ya no pasar más por aquel lugar nuevamente. El hombre encorvado. Esta historia pertenece a Lucía. Una de sus primitas había fallecido apenas nació, pero fue una muerte que la familia no pudo superar, especialmente sus tíos. Recuerda que pasados unos días, toda la familia decidió ir a visitarla al cementerio, llamado el Cementerio del Oeste de Tucumán. Pero Lucía se sentía muy mal con esta situación, la ponía muy triste, y decidió no ir en ese día, sino que lo hizo al día siguiente, exactamente un sábado por la tarde. Compró algunas flores y se dirigió hasta el pequeño monumento. Estando ahí se quedó un momento rezando. Al momento de volver, cuando ya se iba, le llamaron la atención algunos monumentos a los que antes no les había prestado atención, y mirando y caminando por aquellos pasillos, no se dio cuenta que se había perdido de la calle central. Pero aquello no era nada preocupante, tampoco era demasiado grande como para perderse. Pero había entrado por unos pasillos, donde ella cuenta que había una tumba que le llamó la atención, porque era una tapa en el piso, y que tenía como una cadena cruzada, y un poco más adelante había una tumba con unas puertas de vidrio, que al pasar por ahí, ella vio que tenía velas encendidas dentro, como si los familiares se hubiesen ido hace apenas un instante. No quiso quedarse más tiempo y decidió volver al camino central para irse. Pero al darse la vuelta, en uno de esos pasillos angostos, se chocó con un hombre que la sorprendió, porque éste estaba de espaldas. Era un hombre alto, que dice que tenía puesto algo como esas túnicas que utilizan los monjes, pero de color negro, y que estaba un tanto encorvado. Notó que se trataba de un hombre de edad avanzada, pero recuerda que lo chocó y se sorprendió, no se asustó. Al hacer eso, le pidió disculpas y cuando se hizo a un lado para pasar caminando hacia la vereda, dice que esa túnica que traía puesta aquel hombre cayó al piso, como si nunca hubiera habido nadie. Ella lo miró sin poder comprender lo que había sucedido, y fue ahí que, asustada, quiso apurar el paso. Ella corrió y se tropezó cayendo al piso, y al hacer esto, quedó muy cerca de una tumba, donde vio adentro de esta que estaba sentado aquel hombre, con su torso sin ropa. Solo estaba sentado ahí,
con los ojos sin vida y mirándola con una inexpresión en el rostro. Esto fue algo que a ella le dio muchísimo miedo. Como pudo, se levantó y salió corriendo en dirección a la salida, y cuenta que uno de los cuidadores del lugar la vio asustada y le preguntó qué le había pasado. Pero ella no quiso contarle lo sucedido y le dijo que nada y se fue. Al llegar a su casa, le contó a su familia lo que le ocurrió. Luego pasaron unos meses hasta que volvió al cementerio, pero en esa oportunidad lo hizo con sus padres y uno de sus hermanos, a los cuales les mostró la tumba donde le había sucedido aquello. Había mucha gente en el cementerio en ese momento, y cuando cruzó al cuidador con el que había hablado por primera vez, ella le preguntó: ¿se acuerda que la vez pasada usted me preguntó qué me había sucedido? Luego que él se acordó, ella le contó lo que le había pasado, y le dijo que en esa tumba había visto a un hombre. Y este señor le dijo: sí, no me extraña. Hay muchas personas que me dijeron que vieron lo mismo.